decido seguir en la senda que tú me trazaste. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Muchos que ayer caminaron por la senda que estoy transitando, hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Los traidores no entran a los cielos, como Judas no se convirtieron. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Cuando el Padre decida llamarnos, solo fieles serán coronados. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? A Dios sea la gloria por siempre. Tome su lugar alabando al Señor con alegría. Y vamos a disfrutar, a poner la comida, el alimento del alma, el alimento de nuestro ser. Gloria al Señor. Quiero hablarles acerca del tema criterio personal y no complicidad. Criterio se describe o se define como la regla o la norma por la cual se establece un juicio que toma una determinación, juicio o decisión que se adopta sobre una cosa. Y complicidad, pues es la participación de una persona en un juicio con otras, en la comisión de un delito o colaboración en él sin tomar parte de su ejecución material. Alabado sea el Señor. Cada hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios?
cada hijo de Dios debe tener criterio propio y discernimiento espiritual. ¿Cuál es la razón? Debe enfrentarse contra la falsedad y la manipulación de falsos maestros, falsos profetas, falsa religión. Y hay algo que llama la atención cuando hablamos de falsas religiones, y es que toda falsa religión tiene algo atractivo, algo que atrae a la gente. No todas las religiones falsas, todo lo que hacen es malo. Son falsas en su doctrina, en su percepción, en su proyección hacia la eternidad. Ahí está la falsedad. Algunos dicen que no necesita nadie santificarse y nadie necesita consagrar su vida para entrar al cielo. Te ve que la religión tradicional, en toda su falsedad que tiene, hay cosas que son atractivas para el mundo, para las demás personas que no son parte de ellos. Pero cuando se trata de lo eterno, usted encuentra un veneno mortal y un veneno eterno. Porque allí todo el que se muere, según esa religión tradicional, llega a los brazos del Señor. Y si tiene dinero, hay ángeles, arcángeles que lo reciben. Todo eso es falso. Si tiene dinero, la misa es más cara que para un pobre. El veneno está allí, pero la gente que no quiere consagrar la vida, la gente que no quiere despojarse de su pecado, de su maldad, para ellos eso es algo suave, algo fácil de practicar, algo fácil de sostener como una religión, y es algo fácil de mantener en su vida hasta la muerte. Porque en una religión como la tradicional y como otras muchas, la persona puede asistir a la iglesia, pero también puede ser parte de una discoteca o ser parte de un antro de vicio, de corrupción, y es normal para esas religiones, es normal ser parte de un antro de droga, de prostitución, de vicios, de borrachera, etcétera. Porque esa es la proyección que tiene tal o cual religión. Porque hay muchísimas religiones en la tierra, en el mundo. Alabado sea Dios. ¿Por qué necesitamos el criterio personal? Porque cada persona es un individuo delante de Dios. Segundo, al cielo no van a entrar familias. Digo, que nunca consagraron la vida
nunca se arrepintieron y se convirtieron de verdad. Hay familias que solo una persona sirve a Dios y los demás le sirven al diablo. Solo una persona busca a Dios, los demás buscan las parrandas, los bailes, el vicio, la droga, la borrachera, la inmoralidad, la injusticia. Y es una cadena interminable de iniquidades que se practican en la tierra de parte del hombre pecador que no le da la cara al Señor, sino la espalda. Como en una familia puede haber uno o dos que sirven a Dios, cada una de esas personas debe tener un criterio propio y claro de no ser cómplice de los demás. A Dios sea la gloria. Ya vimos que la complicidad es la participación de una persona junto con otros en la comisión de un delito o colaboración en él sin tomar parte en la ejecución material. La persona se hace cómplice cuando es partícipe o copartícipe de los hechos del pecado de otro. Más adelante vamos a ver por la palabra cuál es el cómplice de un ladrón. Pero no solamente robar es un pecado. Hay cómplices de asaltantes. Hay personas que han sido sorprendidas por alguien con un arma que los quiere despojar de sus pertenencias, pero ese no anda solo. A los pocos metros hay otro haciéndose el que habla por teléfono, pero ese es el cómplice. En la esquina hay otro, o con una pistola o un machete o un cuchillo, listo, dependiendo la reacción de la víctima. Y esos son los cómplices. Hermano, hay cómplices en el adulterio. Mire, hay mujeres en el mundo, en el pecado, dentro de esa condición miserable, asqueante, sucia, que son cómplices de su propio marido. Yo he conocido familias, hombres que tienen varias mujeres y las tienen en la misma casa. Y la esposa dice: yo me llevo bien con las otras. Horrible. Y recuerdo un hombre que decía: bueno, ¿y yo qué puedo hacer, pastor? Si a mí me persiguen todas las mujeres. Tenía un delirio de persecución. Tengo 7 y 49 hijos. Y tengo una casa grande con varios cuartos. Y ahí viven todas y viven felices. Tiene que haber un nido de legiones de demonios allí metidos. Demonios de adulterio, de corrupción, de inmoralidad, de carnalidad, de lascivia, de concupiscencia, para que pueda darse un caso así. Poder en la sangre de Cristo. Las personas sin criterio hacen lo que otro diga, sin poner reparo y sin poner sus opiniones
ni rechazo a todo lo que otro quiera hacer. Por eso cuando la palabra habla de obediencia, dice que hay que obedecer en el Señor. Y se antepone esa palabra, en el Señor, porque no se puede obedecer todo lo que alguien quiera hacer con usted ni conmigo. Tiene que anteponerse en el Señor. Cuando se pone la palabra Señor y la palabra Biblia, la palabra Evangelio, se está estableciendo un criterio sobre la doctrina, sobre la enseñanza, sobre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. A Dios sea la gloria por siempre. Mira, hermano, qué tremendo es esto, porque aquí aparece en esta palabra que leímos del capítulo 5, verso 30 del profeta Jeremías: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Todos sabemos que es espantoso, algo que asusta, que espanta. Y todos sabemos, todos, desde el niño sabe que es algo feo. ¿Saben ustedes qué es algo feo? Muy pocos saben. Pues feo puede ser usted mismo, si es que no lo saben. Usted misma, yo mismo. Alguien puede asustarse cuando nos vea. Va a decir qué feura esa, qué cosa más fea. Pero no está hablando de eso la palabra. Está hablando de lo espantoso y feo que hacían los maestros de la enseñanza de la palabra de Dios, los maestros del pueblo. Aquí está mencionando, hace mención a los profetas y hace mención a los sacerdotes, que eran los ministros de culto, y los profetas, los que dirigían al pueblo de parte de Dios. Alabado sea su nombre por siempre. Estos eran los dirigentes espirituales. Por eso el Señor dice: hay algo espantoso y feo, porque mi pueblo así lo quiso. Oiga eso. Se lo voy a leer para que lo entienda. Los profetas profetizaron mentira. Segundo, los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Los sacerdotes dirigían por mano de aquellos profetas mentirosos. Había mentira en los profetas, pero la gente veía más al ministro de culto, que era el sacerdote, y no el profeta, porque el profeta vivía oculto. El profeta se podía ocultar, y de hecho que vivían una vida de oración y una vida separada del pueblo. El sacerdote no. Ese era el responsable directo. El otro, cuando salía de su escondite, de la cueva o de la casa donde vivía apartado para Dios, salía
visiblemente con un mensaje de parte de Dios. Aleluya. Y no era como esos profetas de la actualidad, que son no falsos, esos son súper falsos. Y hay una serie de profetisas y de profetizos con una falsedad espantosa y fea. Esos realmente espantan. Son feos en todo el sentido de la palabra. Poder en el nombre de Jesús. Porque han espantado al pueblo y lo han engañado a través de falsas profecías. ¿Quiénes representan el sacerdocio en el tiempo que vivimos? No hay un sacerdocio establecido. Eso fue para Israel. Y dentro de Israel lo podrán tener. Pero nosotros no somos israelitas, ni judíos, ni por nación ni nacionalidad. Somos gentiles. Dependemos de pueblos paganos, de pueblos idólatras. La mayoría de las casas de ustedes, como donde yo viví, se adoraban ídolos, se adoraban dioses de toda clase y de todo tamaño. Si había dinero para comprar un dios, por lo menos de 2 metros se compraba. Eso vale caro. Pero como no tenía para comprar ni dónde tenerlo, compraba un diosito. Y habían cuartos que se llenaban de diositos, de muñecos raros, algunos espantosos, con una cara de diablo, pero allí los adorábamos. La sangre de Cristo tiene poder. Allí nos postrábamos, doblábamos las rodillas y hasta llorábamos la desgracia, la derrota que estábamos viviendo en la tierra. ¿Cuánto después de una borrachera terrible llegaban a doblarle las rodillas a esas momias? Momias que nunca podían hacer nada porque estaban muertos. No necesitábamos de momias, necesitábamos de un Cristo resucitado y vivo. ¿Cuántos saben que Cristo vive? ¿Cuántos adoran a un Cristo vivo? No hay que tener aquí una estatua. Sabemos que vive y que su espíritu se mueve. Su Espíritu Santo se mueve para sanar, para liberar, para animar, para fortalecer, para dar dirección. Oh, gloria a su nombre. Aquel sacerdocio está representado hoy por maestros, pastores, evangelistas, pero más pastores y maestros. Como hay muchísimos que también se dejan dirigir por la falsedad de profetisas y profetizos llamados profetas, que no es el tiempo de los profetas. Para eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hasta que Cristo venga, tenemos esta palabra bendita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque el mandamiento es lámpara y la exposición de la palabra alumbra. Hermano, toda falsedad hay que confrontarla con la Biblia. Escúcheme, hermano, usted que me oye allá a la distancia, en cualquier parte del mundo. Si oye un mensaje, porque Dios habla a través de mensajes en profecía. Pero, ¿qué debo hacer yo para saber si eso es cierto? Aquí está la palabra. Y se puede dañar el filtro de un profeta, pero la palabra no se daña. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. No pasará. Se puede acabar la tierra, todo lo que vemos, su palabra no pasará. ¿Qué debo hacer? Filtrar eso, llevarlo a la palabra y examinarlo. Hay que examinar a ver si esa profecía que le está dando a alguien, algún forastero por ahí, algún vividor, a ver si esa palabra, esa profecía es cierta. La va a llevar usted a la palabra y la va a filtrar y se va a dar cuenta que es verdad o es mentira. Eso se llama criterio ante las Escrituras. Para tener un verdadero criterio tiene que haber discernimiento de la palabra y del Espíritu. Porque no estamos bregando simplemente con letra. No es la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No es la letra, es el Espíritu de Dios. Y hay que discernir a través del Espíritu Santo lo que está sucediendo. Y para yo poder juzgar y para poder examinar a través del Espíritu de Dios, tiene que haber discernimiento en mi vida. Si no hay discernimiento, viene cualquier espíritu falso y se mete a la congregación, se mete a la vida de algún creyente pecador que esté viviendo dentro de la congregación, porque dentro de las congregaciones hay pecadores viviendo y congregándose. Pecadores no arrepentidos. Porque generalmente hablando todos somos pecadores arrepentidos y convertidos. Pero hay pecadores que continúan pecando, que se escapan, se dan sus parrandeadas. Evangélicos que se dan sus bailadas. ¿Sí? Por eso, como están habituados a bailar, entonces llegan a las congregaciones y piensan que allí también se baila, y cuando empieza un coro a tocarse, empieza, ¿entiende? El sangoloteo del esqueleto, un movimiento raro, y el que está en la guitarra, solo aeróbicos.
porque eso es, la carne está habituada a eso. Alabado sea Dios. Todas esas cosas hay que tener discernimiento para saber de dónde viene, qué es, qué no es, qué es cierto, qué es de Dios y qué no es de Dios. Alabado su nombre por siempre. Porque note lo que está pasando en el tiempo del profeta Jeremías. En esta parte que escribe, el Señor es el que habla y el que dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por la mano de ellos. Pero aquí hay algo más feo todavía. ¿Sabe cuál es lo más feo? Que la persona no tenga discernimiento, que la persona se coma todo sin masticar. Hermano, hay cosas que se pueden comer sin masticarse, aunque tenga que hacerle fuerza así a la garganta con la cabeza. Algunos se pasan esos bocados medio masticados y se ponen colorados porque casi se le fue la respiración. No digieren, no mastican. Las cosas de Dios hay que masticarlas. Por eso cuando usted vaya al templo, no vaya a dormir, porque el diablo le puede dar una enseñanza que no se dio a todos. Sí, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Hay que estar atentos a la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? ¿Qué es lo que quiere enseñarme? ¿Qué es lo que quiere alertarme? Para eso hay que estar despierto. Alabado sea Dios. Y sí, hermano, definitivamente, lo feo y lo espantoso es que el pueblo no tenía criterio ni discernimiento. No le importaba nada. Hay gente que lo mismo le da que enseñen una herejía. Ay, qué bendición, dice. Si enseñan la verdad, dice, qué duro estuvo hoy. Cuando enseñan una herejía y le dicen, usted viva como quiera vivir, porque usted no tiene alma, dicen, qué bendición. Pero cuando le enseñan que para entrar al cielo tiene que santificar esa alma, tiene que consagrarse, tiene que apartarse del pecado, tiene que apartarse de la mentira, de la idolatría, de la brujería, de todo lo inmundo que hay en la tierra, dice, qué duro estuvo hoy. Hoy le cayó hasta el brujo que asiste ahí. Pero es la falta de discernimiento. Porque mire lo que dice, mi pueblo así lo quiso. Eso es lo más feo. Eso es lo que más espanta. Hermano, por favor, usted que me escucha, si usted llegara a escuchar de mis labios una enseñanza, un mensaje que lo esté desviando, que lo vaya a torcer, levántese y diga, eso no está escrito. Por eso es que yo no hablo sin mostrar lo que está escrito. Haga una reunión, no se coma el veneno. Tenga criterio personal.
Le digo que el criterio sin el discernimiento es un cojo, porque tiene que haber discernimiento. Si hablamos de lo espiritual no se maneja como se maneja lo material. La obra de Dios no es una empresa material, es una empresa espiritual. Y los ataques no son materiales, aunque hay ataques legales de tipo jurídico, pero los ataques principales son espirituales, son de parte de demonios, de parte de instrumentos endemoniados, de parte de instrumentos del diablo. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a detener y a parar y a defendernos de eso? Tiene que ser espiritualmente. Tiene que meterse a buscar a Dios. Por eso, dentro de este remanente se insiste tanto de que hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Aleluya. Hay que orar. Hay que dedicar tiempo al ayuno, a la vigilia, para no dejarse envenenar del enemigo. Poder en el nombre de Jesús. Mi pueblo así lo quiso. Pero ahí no se queda todo. Ahí no se queda todo. Note lo que dice. ¿Qué pues? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahí es lo duro. Ahí es lo espantoso. Porque muchas personas, muchas almas van a llegar al final de su camino pensando que hacían bien cuando no era cierto. Porque así se lo enseñaron. Les enseñaron que las damas podían vestirse de cualquier manera, inmoralmente vestidas, y que así entraban al cielo. Les enseñaron que podían ponerse todo lo que vieran para ponerse encima. Les enseñaron que podían tener 2 o 3 maridos y así entraban al cielo. Les enseñaron que podían ser chismosas y mentirosas, y estar mintiendo y chismeando. La mayoría de las mujeres que son chismosas son mentirosas. Yo espero que aquí no haya nadie. Entienda, hermana, que no lo estoy diciendo por usted, sino para usted. Con eso no se enoje conmigo. Pero así es. Escudriñe esa parte que le acabo de decir y usted comprobará lo que le estoy diciendo. Alabado sea Dios. Pero como muchos, le llegó el día de morirse y se fueron a la eternidad. Cuando llegan, la sorpresa es terrible. Terrible. ¿Por qué terrible? Porque el pueblo así lo quiso. Es decir, no hubo resistencia, no hubo oposición, no hubo discernimiento, no hubo criterio personal, no hubo ningún tipo de oposición. Y por eso es que hay congregaciones que han vivido, hermano, 20 años, 30 años, hasta más, cuidando la doctrina y siendo fieles y conservando la sana doctrina. Pero llega el líder o el pastor o cualquiera
y mete el veneno y nadie dice nada. Nadie dice ni siquiera, ¡ay! Me estoy muriendo. Nadie dice nada. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted como pueblo, como parte del rebaño, tiene que abrir los ojos y tiene que ver que la enseñanza que se diga recientemente, esta semana donde estuvimos, el líder que hubo, según los hermanos que estaban allí, los que quedaron del huracán, dice, ese hombre cada rato metía el malestar contra la obra y decía que esta obra andaba mal y que ya estaban todos descarriados y todos, y les había metido un veneno y nadie decía nada. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Eso es como que el jefe de una casa empiece a hablar mal de su mujer, de su esposa, de sus hijos. Hablar mal. No necesita hablar mal. Dígale lo que quiera en la cara, pero dígaselo, no a la espalda. Está dividiendo su propia casa. Y una casa dividida no puede permanecer. Hay que hablar las cosas dentro de su propia casa. Y critique a todos los que pueda dentro de su propia casa, pero en la cara. No a la espalda. No a la espalda. Alabado sea Dios. Y de la congregación, dígale la verdad a todos los que usted quiera decírsela en la cara, no en la espalda. Cuide de hablar en la espalda, de manipular a la espalda a los demás. Recientemente escuché la noticia de una persona que aún está dentro de nosotros, no aquí en esta congregación, pero está dentro, que le decía a otros, no oigan a ese pastor, refiriéndose a mí, oigan a fulano, oigan al otro, allí no hay nada que aprender. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se sintonizaba, le caía la palabra al perverso. Todo perverso mantendrá oposición abierta en contra de la verdad. Todo mentiroso vivirá fastidiado porque se habla de la mentira. El ladrón que roba vive fastidiado del que habla de los ladrones. El tramposo, cuando se habla de trampas, el tramposo se enoja. Cuando se habla de adulterio, los adúlteros se enojan. Cuando se habla de los fornicarios, el fornicario se enoja. ¿Cómo hacemos para predicar entonces? Alabado sea Dios. Hay que dar lo que Dios dice. Y algunos lo saludarán a usted, otros saldrán huyendo, pero hay que dar la verdad, porque la mentira se ha impuesto en la tierra, pero la palabra de Dios dice que sobreabundó el pecado abundó y sobreabundó la gracia. La verdad nunca será erradicada de la tierra mientras haya una iglesia que tenga la presencia del Espíritu Santo en ella. Nunca la mentira podrá ser un imperio en la tierra. Sea Dios bendito para siempre.
¿qué haréis cuando llegue el fin? Allá en la mente del alma de la persona, pensando, yo hubiera podido oponerme a esa mentira, a ese engaño, a esa falsedad que estaban introduciendo dentro de la congregación, pero no hice nada. Esa mundanalidad, como muchos que después de 30, 40 años se paran frente a los líderes para pedir perdón y decir: perdonen por haber predicado tan fuerte todos estos 30 años, 40 años, pero de aquí en adelante les predicaremos todo suave. Y la gente dice: amén. No le diga amén a todo. Examine qué es y cuándo debe decir amén. Porque hay gente que está ahí, pero entre dormida y despierta, y de pronto el predicador dice: ¿y cuántos van para el infierno? Amén. Hay que oír atentamente. El Señor hace énfasis continuo de la atención a oír la palabra. Hay gente que hasta están mandando mensajes en el celular y chateando por allá con otros vagos como él. Mientras se predica la palabra, usted no puede estar en otra cosa. Porque el enemigo es astuto, perverso, terrible. Poder en el nombre de Jesús. Solo las ovejas que tienen criterio y discernimiento dicen: bueno, metieron la mundanalidad a la iglesia, yo voy a ver qué camino agarro. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Nadie debe estar apuntillado con clavos y martillo dentro de las sillas o las bancas de un templo. El día que en ese templo se dañe la doctrina, se meta la mundanalidad, las celebraciones paganas, se entren allí, usted no tiene nada que hacer ahí. Salga huyendo antes que el mal lo alcance. Todo el que puede alabar a Dios, alábelo. A su nombre. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a mirar esta palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que escuchar, porque hay momentos en que uno no se puede tapar los oídos, hay que oír. Pero después de oír hay que probar. Pruebe. ¿Cómo lo va a probar? Con la palabra, con las características que dice la palabra de Dios. ¿De qué manera, pastor? La Biblia enseña que los árboles malos no tienen buenos frutos, no dan buenos frutos. Y el árbol bueno no da malos frutos. Tan sencillo como eso es probar. Cualquiera puede aparecer con un canasto lleno de frutas, vendiéndolas en oferta.
Y usted se queda viendo. ¿Y qué es lo que dice? Si no las conoce. ¿Qué es lo que dice? ¿Y cómo se llama eso? ¿Y de dónde trajeron eso? ¿Y qué árbol da eso? No va a comprar lo que usted no conoce, ni sabe si es un veneno que se está llevando para la casa para matar a todos sus hijos. Tiene que probar, a ver, ¿y de dónde salió eso? ¿Y cómo se llama? ¿Y si se come o no se come? En lo espiritual hay que probar. Bueno, ¿y por qué esa señora está profetizando y toda mundana? Parece una Jezabel, pero está profetizando y dando ministerios y imponiendo manos. No puede levantar los brazos a adorar a Dios porque la corta falda que tiene la deja en la calle completamente. Sencillo. Ya usted se dio cuenta que ese espíritu no es de Dios. Sí, Señor. Yo les conté en una ocasión hace años que me pasaron un pedacito de video que daba vergüenza realmente ver eso. Daba vergüenza. Pero era una convención de pastores de una organización hace años. Y la que estaba ministrando era una dama. Pero una dama inmoralmente vestida en un altar tan alto como este. Aquí no se puede subir cualquier minifalduda porque deja fotografiado a toda la congregación. Amén. Ya no dijeron amén las señoras. A ver, un amén de las señoritas. No hay señoritas, señoras. Abundan las señoras aquí. Alabado sea Dios. Bueno, aparte de tener una falda tan corta, tenía unos enormes tacones. No es un pecado usar un tacón, pero hay que ver cómo se usa. Porque todos los hombres usamos tacones. Ningún zapato se queda sin tacón. Pero tampoco va a llegar usted como, ¿entiende? Como vaca en pavimento. Con un gran tacón. ¿Y qué le pasa a ese hombre? Pero todos tenemos tacones. Pero aquella tenía unos exageradamente largos. Pues el que me estaba mostrando esto, sinceramente, no sé si le dio la vergüenza que a mí me dio, pero a mí me dio mucha vergüenza. Porque esa mujer, cuando daba la vuelta, todo su cuerpo destapado se lo estaba mostrando a todos los que estaban ahí. Y era por allá de una costa de un país que no voy a mencionar, que esas señoras y señoritas son un poquito más despiertas que las de tierra fría. Y unos ademanes y unos brincos y unas cosas tremendas. Y se echaba para atrás y se echaba para adelante. Lo peor, como fue la última parte que estábamos viendo, fue cuando llamó a todos al altar, hermano, y corrían. Y uno dice, Dios mío, pero ¿a qué corren esos hombres? Y corrían todos y se acercaron al altar a mirar para arriba, a adorar. Pero adoraban así, hermano, con un ojo cerrado y el otro abierto.
Le dije, apague esa porquería. Realmente es una inmoralidad, una aberración, un insulto, un ataque directo a la predicación del Evangelio. Poder en el nombre de Jesús. Un ataque directo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo no examina. Y hace años también, bastantes años, todavía estamos en la parte del primer nivel. Y había una confraternidad y yo conocí una joven cantante en una campaña que dimos por allá en unas iglesias. Muy honestamente vestida, muy formalmente. Y entonces me dio su número de teléfono. Y yo dije, en cualquier momento que tengamos una actividad, la vamos a invitar. Porque me pareció muy espiritual la muchacha. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pasaron varios años sin verla, pero como tenía el teléfono y teníamos la actividad, la llamé y le dije, hermana fulana, ¿usted está dispuesta? ¿Tiene el tiempo para que venga a cantar unas alabanzas y pueda participar? Vamos a tener esto y aquello y la queremos invitar. Con mucho gusto, Pastor Álvaro, me dijo. Con mucho gusto, allí estaré. ¿A qué hora es? Le di todos los detalles y se vino. Hermano, ya el culto había comenzado y yo estaba en la parte adelante cuando vi que entró una dama toda transformada. Transformada al mundo, no al Señor.